Imagina descubrir que todo lo que creías sagrado puede haber sido cuidadosamente moldeado para servir a intereses políticos. Que la fe que guió a civilizaciones enteras tal vez haya sido utilizada como instrumento de poder, control y manipulación. En este vídeo nos sumergiremos en la parte de la historia que pocos se atreven a afrontar: la conexión oculta entre religión, gobierno y dominación. Comprenderás por qué tantas verdades que parecían absolutas fueron en realidad construidas, y lo que esto revela sobre el mundo en el que vivimos hoy. La verdad es que, detrás de los sermones, los símbolos y los dogmas, siempre ha existido un juego de poder. Las teologías que moldearon Occidente no nacieron puras ni aisladas. Se fueron tejiendo a lo largo de los siglos, influenciadas por imperios, reyes e instituciones que aprendieron a usar el nombre de Dios para legitimar su dominio sobre los hombres. Y lo más inquietante, esto sigue sucediendo, disfrazado de fe, tradición y moral. Cuando miramos con atención, nos damos cuenta de que la religión y la política siempre han caminado de la mano. No hay movimiento espiritual que no esconda una estructura de poder, ni gobierno que no utilice símbolos religiosos para sostener su autoridad. Basta con observar: el sacerdote sube al altar y es venerado, al igual que el juez, en el tribunal. Viste la misma toga y se coloca por encima de los demás. Dos rituales diferentes, una misma lógica de jerarquía y sumisión. Todo fue diseñado para mantener al hombre común en la posición de espectador. El templo, el parlamento y el tribunal comparten el mismo escenario simbólico: un estrado elevado, un representante autorizado para hablar en nombre de la ley o de Dios, y una multitud que solo observa. Así ha sido durante siglos. Pero pocos se preguntan de dónde vino esta estructura, quién la creó y por qué se mantiene intacta. Y eso es precisamente lo que descubrirás hoy: que la fe que moldeó Occidente puede que no haya nacido de la búsqueda de Dios, sino de la necesidad de poder. Esa es la propuesta de este vídeo: abrirte los ojos a lo que siempre ha estado delante de ti, pero que nunca te han explicado. Pocos tienen el valor de cuestionar lo que se les ha enseñado como verdad. Nos han educado para creer que dudar es pecado, que investigar es falta de fe. Pero, ¿y si el verdadero error estuviera precisamente en aceptar sin pensar? ¿Y si incluso los libros considerados sagrados se hubieran utilizado para mantener al pueblo obediente y dependiente de quienes detentan el poder? A lo largo de la historia, toda estructura religiosa ha servido, en algún nivel, como herramienta de control social. Desde el altar hasta las coronas reales, la alianza entre la fe y la política siempre ha garantizado el mismo resultado: la obediencia de las masas. El rey representaba la voluntad divina y el sacerdote hablaba en nombre del cielo. Así, cuestionar el poder era lo mismo que desafiar a Dios. Una trampa perfecta. Pero hay algo que pocos perciben. Incluso antes del cristianismo, ya existían religiones que contaban la misma historia. Un Salvador nacido de una virgen, seguido por 12 discípulos, traicionado, crucificado y resucitado. 15 tradiciones diferentes narraron el mismo viaje mucho antes de que se mencionara a Jesús. Lo que cambia entonces es el nombre, no el guión. Y esto plantea una pregunta que sacude cualquier convicción: ¿se copió la verdad? Muchos se rebelan ante esta idea, como si fuera un ataque a la espiritualidad, pero el objetivo no es destruir la fe, sino liberarla, porque creer ciegamente nunca ha sido sinónimo de espiritualidad. El verdadero despertar comienza cuando se comprende que la conexión con lo divino no necesita pasar por ninguna institución ni por intermediarios. Y quiero que comentes ahora aquí en los comentarios: la fe sin cuestionamientos es obediencia, no despertar.
Escribe esta frase si tú también crees que buscar la verdad es un acto de valentía. Toda religión nace de una necesidad humana, comprender lo desconocido. Pero el problema comienza cuando el misterio se convierte en propiedad, cuando algunos se proclaman dueños de la verdad y comienzan a dictar lo que los demás deben creer. Ahí es donde muere la espiritualidad y nace el sistema. Y dentro de ese sistema, cada símbolo, cada ritual y cada palabra sagrada tiene una función política. Basta con observar los templos y los tribunales. Son casi idénticos en estructura y significado. Ambos tienen escalones que separan lo sagrado de lo profano. Ambos tienen un representante vestido con toga y ambos juzgan lo que está bien y lo que está mal en nombre de una autoridad superior. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Es una herencia antigua, procedente de los primeros imperios, donde el rey era el canal entre los hombres y los dioses, y el altar era la primera forma de trono. Durante siglos, la humanidad se inclinó ante estos escenarios de poder, creyendo que se inclinaba ante Dios. Pero la verdad es que estábamos reverenciando una estructura hecha por manos humanas. La religión y el Estado crecieron juntos, sosteniéndose mutuamente, mientras que el pueblo, entre el miedo y la fe, aprendió a obedecer. Y fue precisamente esa obediencia la que dio fuerza a la mentira. Cuando una creencia deja de ser una búsqueda y se convierte en una prisión, el espíritu se adormece. Millones de personas pasaron a vivir sus vidas esperando una salvación que tal vez nunca se les prometió, porque el verdadero propósito era otro, asegurarse de que nadie se atreviera a pensar por sí mismo. Y es en este punto donde surge la pregunta más incómoda de todas. Si las verdades religiosas fueron moldeadas por intereses políticos, ¿qué más se está manipulando hoy en día en nombre de Dios? La historia demuestra que ninguna doctrina ha sobrevivido sin el apoyo del poder político, y ningún poder político ha sobrevivido sin el amparo de la fe. Uno necesita al otro para existir, y esta alianza, tan antigua como el propio concepto de civilización, se renueva con cada generación. Basta con mirar a nuestro alrededor: iglesias exentas de impuestos, campañas electorales en nombre de la moral, líderes religiosos convertidos en autoridades políticas. La simbiosis nunca se ha roto. En Estados Unidos, por ejemplo, ninguna iglesia puede funcionar sin la autorización del gobierno. Se necesita un registro, una licencia, un permiso, incluso el matrimonio, supuestamente un sacramento espiritual, necesita antes un documento del Estado. Y cuando termina, no es Dios quien decide, sino el juez. ¿Dónde está la separación entre la iglesia y el gobierno? Nunca ha existido. Es una cómoda ilusión creada para que el pueblo crea que es libre. Mientras tanto, los antiguos símbolos siguen exhibiéndose ante nosotros y casi nadie se pregunta por qué. El ojo que todo lo ve en la cima de la pirámide del dólar, el obelisco erigido en el centro de Washington, la forma de las catedrales, la similitud entre los altares y los tribunales. Todo ello tiene su origen en cultos milenarios, en rituales solares, en tradiciones ocultas que han atravesado los siglos disfrazadas de fe moderna. La astroteología, la antigua adoración de los cuerpos celestes, es la base sobre la que se construyeron las religiones. El sol que nace y resucita todos los días, el Hijo que vence a la oscuridad, el Salvador que regresa en el horizonte. Las historias son las mismas, solo que contadas con nuevos nombres. Y aún así, todavía hay quienes creen que una de ellas es la única verdad. Pero, ¿qué pasaría si un día toda esta estructura se derrumbara? Si la gente se diera cuenta de que las creencias que los sostienen han sido copiadas, adaptadas y manipuladas. ¿Qué quedaría de la fe cuando finalmente se levantara el velo de la historia? Para entender el presente hay que mirar atrás y afrontar la incomodidad. Las religiones antiguas no han desaparecido,
han sido recicladas. Lo que hoy llamamos fe moderna es un mosaico cosido con símbolos, rituales y mitos que ya existían miles de años antes de Cristo. El sol, las constelaciones, los ciclos del día y de la noche, todo ello inspiró la primera teología humana, la astroteología. Los antiguos egipcios, por ejemplo, ya narraban el nacimiento del Hijo del Sol, el dios Horus, que renacía cada mañana para vencer al príncipe de las tinieblas, el mismo que dominaba el mundo cuando se ponía el sol, conocido como Set. La misma trama, siglos más tarde, se volvería a contar, pero con nuevos personajes, nuevos nombres y una nueva apariencia. El simbolismo se mantuvo, solo cambió el escenario. Con el paso del tiempo, lo que era una metáfora se convirtió en dogma, y lo que era sabiduría natural se convirtió en mandamiento. El sol dejó de ser una imagen de renovación y pasó a ser un personaje literal. El hombre dejó de buscar la luz dentro de sí mismo y pasó a esperarla desde fuera. Y así, poco a poco, la espiritualidad fue secuestrada por instituciones que aprendieron a utilizar el miedo como instrumento de control. El mensaje original, de armonía con el cosmos y de autoconocimiento, fue sustituido por la obediencia ciega. El resultado: un mundo en el que la fe se utiliza como muleta, no como fuerza. Donde muchos viven esperando una salvación prometida, mientras permanecen atados a las mismas cadenas que creen haber roto. Pero hay un punto aún más inquietante. Si la astroteología es la base de todas las religiones, ¿por qué se borró este origen de los libros y se prohibió en las iglesias? La respuesta tal vez sea simple y brutal. El conocimiento libera, y quien es libre no es manipulable. Por eso la historia se ha reescrito tantas veces. Por eso, quienes detentaban el poder tuvieron que convertir lo sagrado en secreto. Las antiguas doctrinas solares, que enseñaban al hombre a reconocer su propia chispa divina, fueron sustituidas por sistemas que lo convencieron de que es pequeño, pecador y dependiente. Esta inversión de valores ha moldeado toda la mentalidad occidental. En lugar de mirar al cielo como un espejo del propio espíritu, hemos pasado a mirarlo con miedo, como si fuera el trono de un juez que vigila y castiga. Y así, lo divino dejó de ser presencia y se convirtió en vigilancia. El amor se convirtió en deuda. La fe se convirtió en obediencia. El mismo patrón se repite hasta hoy. Los gobiernos y las instituciones utilizan la retórica de la fe para legitimar leyes, guerras y desigualdades. Los templos modernos pueden tener pantallas y micrófonos, pero siguen sirviendo a la misma estructura ancestral, la que transforma el conocimiento en amenaza y el cuestionamiento en pecado. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas están abriendo los ojos y dándose cuenta de que lo verdaderamente sagrado nunca ha necesitado la autorización humana, que el camino de vuelta a Dios o a la verdad pasa por nuestro interior y no por instituciones externas. Y cuando esta conciencia despierta, todo el sistema comienza a derrumbarse. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. Si descubriéramos que la fe se ha construido sobre una ilusión, ¿estaríamos preparados para vivir sin ella? ¿O sigue controlándonos, incluso cuando conocemos la verdad? A lo largo de los siglos, el hombre ha sido condicionado a creer que necesitaba un intermediario entre él y lo divino. Esta creencia alimentó imperios, construyó iglesias, coronó reyes y generó guerras. Y en el centro de todo siempre estaba la misma idea: alguien tiene el poder de interpretar a Dios por ti. Esta dependencia espiritual es el secreto más antiguo del control humano. Cuando el individuo pierde la autonomía sobre su propia fe, se vuelve predecible, teme, obedece y acepta. Y así, entre rituales y dogmas, lo que debía liberar se convierte en prisión.
Las promesas del paraíso se mezclan con las amenazas de castigo y el alma humana aprende a vivir en deuda, con el cielo, con el Estado, con la culpa. Lo que pocos perciben es que este modelo de sumisión ha sido cuidadosamente diseñado. El lenguaje religioso, los ritos e incluso la arquitectura de los templos se crearon para reforzar jerarquías invisibles. Lo sagrado se institucionalizó y el miedo se convirtió en la base de la fe. El resultado es una humanidad domesticada que llama humildad a lo que a menudo no es más que miedo a pensar. Pero hay algo más profundo en todo esto. Cuando entregas tu espiritualidad a una autoridad externa, también entregas tu poder de discernimiento. Y es precisamente en este punto donde nace la tiranía más silenciosa, la que no impone por la fuerza, sino por la creencia. ¿Y si este sistema se creó para que el hombre nunca se diera cuenta de que el poder que busca fuera siempre ha estado dentro? ¿Cuántas generaciones más vivirán sin darse cuenta de que la servidumbre puede parecer devoción? Cuestionar el sistema religioso es, para muchos, lo mismo que desafiar la propia identidad. Después de todo, desde la infancia se nos ha moldeado para asociar la fe con la moral y la religión con la verdad. Pero cuando se controla la verdad, lo sagrado se convierte en mercancía, y lo que debería unir, divide. Cada doctrina afirma poseer la única luz, y en nombre de esa luz, el hombre derrama sangre. La historia está llena de cruzadas, hogueras y persecuciones en nombre de Dios. Irónicamente, todos creían luchar por el bien. Así es como se perpetúa la manipulación disfrazada de justicia divina. El problema nunca fue la fe en sí misma, sino el uso que se hace de ella, porque cuando la fe se utiliza como bandera, deja de curar y pasa a dominar. Hoy en día vivimos una nueva forma de esa antigua guerra. Ya no son espadas ni hogueras, sino discursos, polarizaciones y fanatismos digitales. El mismo juego, con nuevas armas. Y detrás de él, el mismo deseo. Mantener al hombre distraído, dividido y sobre todo, dependiente. Pero algo está surgiendo en las grietas. Un nuevo tipo de espiritualidad, libre, consciente, investigadora. Personas que ya no aceptan respuestas prefabricadas, que quieren comprender los orígenes, la historia y el verdadero significado de lo que se les ha enseñado. Este es el comienzo de una revolución silenciosa, en la que el templo deja de ser de piedra y pasa a ser interior. Y ahí está el punto de inflexión de esta historia, cuando la fe deje de ser un instrumento de miedo y vuelva a ser un camino de conciencia, todo el sistema perderá su fuerza. Pero, ¿quién se beneficia de mantenerlo vivo? Toda mentira sobrevive mientras le convenga a alguien. Y las mentiras sobre la fe y el poder son, quizás, las más convenientes de la historia. Mientras la gente crea que necesita ser guiada, siempre habrá alguien dispuesto a ponerse como guía. Y mientras la salvación sea una promesa lejana, siempre existirá un intermediario que se lucrará con la espera. La religión organizada aprendió a explotar la mayor debilidad del ser humano, el miedo a lo desconocido, el miedo al infierno, a la muerte, a la soledad, al rechazo de Dios. Durante siglos ese miedo fue la moneda de cambio que sustentó imperios y erigió catedrales. Y en nombre de la fe, el hombre aprendió a arrodillarse, no ante lo divino, sino ante aquellos que decían representarlo. Pero el tiempo de las ilusiones está llegando a su fin. Las estructuras comienzan a derrumbarse porque la conciencia comienza a crecer. Hoy en día, la información es libre y el acceso al conocimiento ya no puede ser monopolizado por una institución. Lo que antes era secreto, ahora es visible. Y cuanto más despierta el hombre, más se da cuenta de que el verdadero reino de los cielos no está en ningún lugar. Es un estado de lucidez. Aún así, la resistencia es feroz.
El sistema religioso y el político, entrelazados como las raíces de un mismo árbol, intentan mantener el control mediante la retórica, los medios de comunicación y la moral. Pero cada vez que alguien se pregunta, ¿por qué creo en esto?, se rompe una cadena. Así es como comienza toda revolución, silenciosa, interior, inevitable, y cuando caiga el último velo, la humanidad descubrirá que el templo más grande siempre ha estado dentro de ella, que el verdadero pecado no fue dudar, sino aceptar ciegamente, y que el despertar no es un castigo, sino el retorno a la verdad que siempre ha estado ahí, esperando a ser recordada. ¿Qué queda, entonces, cuando las creencias se derrumban? Al principio, el vacío, luego, el miedo, pero pronto llega algo más grande, la libertad. Libertad para pensar, para sentir, para reconectarse con lo que es puro, sin intermediarios. Es en este punto donde comienza la verdadera espiritualidad, no en la obediencia, sino en la conciencia. Ser espiritual no es pertenecer a un grupo, es pertenecer a uno mismo. Es reconocer que Dios, el universo, la verdad, el nombre poco importa, no están atados a libros, templos o rituales. Se manifiestan en todo lo que existe, incluso dentro de ti. Y es por eso que ninguna institución puede detenerlos, aunque lo intenten. Cuando el hombre comprenda esto, la religión tal y como la conocemos dejará de existir. En su lugar, surgirá una espiritualidad madura, responsable y libre. Una fe que no teme cuestionar, que no necesita convencer, que no se impone, solo vive. Y cuando eso suceda, ya no habrá separación entre lo sagrado y lo humano. Todo será una sola cosa. Esta es la revolución silenciosa que ya ha comenzado y que nada podrá detener. El cambio no vendrá de arriba, ni de los púlpitos, ni de las leyes. Nace dentro de cada persona que decide abrir los ojos y ver lo que siempre ha estado ahí, que la verdad no necesita ser creída, solo comprendida. Si este mensaje te ha parecido significativo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo contenidos que despiertan, cuestionan y liberan. Porque el conocimiento es la única fe que nunca decepciona, y el despertar comienza con un simple gesto de conciencia.